Bienvenidos a un nuevo video de Matelocas. En esta ocasión vamos a hablar de las leyes de potencias. Número 1. Vamos a hablar de la definición misma de potencia. Esta va a ser nuestra primera ley de potencias. Sabemos que una potencia está compuesta por una base y un exponente. Generalmente lo denotamos así: a a la n, donde a es la base y n es el exponente. Y entonces, simplemente la base se va a multiplicar por sí misma todas las veces que el exponente indique. Por ejemplo, si tenemos entonces a a la n, multiplicamos a por a n veces. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 5, vamos a multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. De manera que tendremos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Y esto entonces sería 2 por 2, 4, por 2, 8, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Si tuviéramos 5 a la 4, vamos a multiplicar entonces esa base 5 por sí misma 5 veces, de manera que sería entonces 5 por 5 por 5 por 5, que equivale a 625. Aquí te dejamos unos ejercicios para que pongas pausa y hagas los cálculos. Entonces 7 a la 3, que sería entonces multiplicar el 7 por sí mismo 3 veces, es 343. 2 a la 8, que sería entonces 2 por sí mismo 8 veces, 256. 4 a la 3, que nos va a dar entonces 64. 8 a la 2, que es 8 por 8, también da 64. Y 5 a la 6, que sería multiplicar el 5 por sí mismo 6 veces, que nos da 15.625. Vamos a la regla número 2. En estos casos lo que tenemos es un exponente 0, pero el resultado de la potencia siempre es 1, excepto cuando la base es 0, o sea, 0 a la 0 no da 1. Así entonces podemos enunciarlo como que a la 0 es igual a 1. Entonces veamos unos ejemplos. Si tenemos 2 a la 0, pues esta base 2 elevada a la 0 nos da 1. O si tuviéramos 5 a la 0, la potencia 0 de 5, pues es también 1. Aquí te dejamos unos ejercicios para que pongas pausa y los efectúes. Bueno, en este caso, pues todos estos ejercicios nos van a dar 1. Vamos a la regla número 3. En este caso, el exponente es un 1 y siempre que el exponente sea 1, el resultado es la misma base. Así entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 a la 1, entonces 2 a la 1 pues simplemente va a ser 2, o si tuviéramos 5 a la 1, esto va a ser solamente igual a 5. Nuevamente te dejamos entonces unos ejercicios para que pongas pausa y los resuelvas. Y en este caso pues es muy sencillo, todos nos van a quedar la misma base. Vamos a nuestra regla número 4. Cuando el exponente es un número negativo. En estos casos entonces la base tampoco puede ser 0. Y entonces si tenemos a la menos n, esa potencia a va a pasar al denominador, el numerador va a ser un 1 y el exponente se va a volver positivo. Y luego pues se desarrollará a la n siguiendo la regla que ya hemos visto. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Si tenemos entonces 2 a la menos 3, entonces siempre el numerador va a ser 1. Vamos a tener un 1 arriba y abajo vamos a tener la misma potencia con su exponente positivo. Y esto sería entonces un octavo. O bien si tuviéramos 5 a la menos 4, entonces vamos a colocar un 1 como un numerador, un 1 arriba, y la misma potencia 5 a la 4 con su exponente positivo. Y 5 a la 4, multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 es entonces 625. Y aquí también te dejamos algunos ejercicios para que los puedas desarrollar. Muy bien, vamos entonces a nuestra regla número 5. En este caso, el negativo no es el exponente, sino la base. Y entonces resulta que el resultado va a ser positivo en algunos casos y va a ser negativo en otros. El resultado va a ser positivo siempre que el exponente n sea un número par y va a ser negativo cuando el exponente n sea un número impar.
Y luego pues se desarrolla la potencia viendo la regla número 1. Entonces veamos algunos ejemplos. Siguiendo esta regla, si tenemos menos 2 a la 3, el exponente 3 es un número impar y esto nos va a dar entonces un número que es negativo, va a quedarnos menos 8. Luego si calculamos por ejemplo menos 5 a la 4, el exponente 4 que es un número par va a hacer entonces que el resultado nos dé positivo, en este caso sería 625. Y te dejamos entonces algunos ejercicios para que los puedas resolver. En el primero, el exponente impar da negativo, exponente par en el segundo da positivo, exponente impar en el tercero nos da negativo, en el cuarto ejercicio exponente par da positivo, pero atención que en el quinto ejercicio no viene el paréntesis, así es que el exponente 4 es solo potencia de 8, pero no del signo negativo, así que esto va a quedar negativo. 8 a la 4 sería 4096, pero ese negativo permanece. Estamos a la mitad del video, te pedimos entonces que comentes si tienes alguna duda sobre potencias, que nos dejes tus comentarios. Si te gusta este video, dale también me gusta, suscríbete al canal y comparte. Continuamos entonces con la regla número 6. Cuando el exponente es eso, entonces lo que tenemos es que si tenemos a la m entre n, esto se va a convertir en una raíz, donde la base va a estar dentro de la raíz, el numerador del exponente va a ser el exponente de a dentro de la raíz y el denominador se va a convertir en el índice de la raíz. Simplemente lo que vamos a hacer es ubicar cada uno de los tres números en su respectiva posición. Entonces, aplicando esta regla, tenemos este ejemplo, por ejemplo, 2 a la 3 cuartos. Entonces vamos a convertirlo en una raíz donde el 3 pasa a ser el exponente del 2 y el 4 pasa a ser el índice. Dentro de la raíz 2 a la 3 es 8. Veamos este otro ejemplo, 5 a la 1 medio. Entonces vamos a convertirlo en una raíz donde el 5 pasa dentro de la raíz elevado a la 1 y el índice va a ser un 2. Recordemos que va a ser un 2. Recordemos que ese 2 no hace falta escribirlo, así es que esto simplemente sería raíz de 5 o raíz cuadrada de 5. También te dejamos aquí los ejercicios para que puedas entonces resolverlos y aquí tienes entonces la solución de cada uno. Vamos a la regla número 7. Es en este caso la potencia de un número racional o la potencia de una fracción. El denominador pues no puede ser 0. Entonces si tenemos a sobre b a la n, lo que vamos a hacer es elevar a la n cada uno de estos números. Nos quedaría a la n entre b a la n. Y luego pues cada uno se desarrolla como una potencia aparte. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si calculamos 2 tercios a la 4, esto entonces vamos a elevar el numerador 2 a la 4 y el denominador 3 también a la 4. Luego hacemos cada potencia por separado, 2 a la 4 que es 16, 3 a la 1. Por ejemplo, un quinto a la 3. Vamos a elevar entonces el 1 a la 3 y después el 5 a la 3. 1 a la 3 que es 1 y 5 a la 3 que es 125. Y aquí te dejamos entonces unos ejercicios para que puedas desarrollarlos. Regla número 8. El exponente negativo en una fracción. En este caso entonces vamos a tener que a sobre b a la menos n y vamos como quien dice a darle vuelta a la fracción. El numerador, el número de arriba pasa abajo y el de abajo pasa arriba. Entonces se va a convertir en b a la n entre a la n. Y después se desarrolla pues cada potencia por separado. Así entonces si tenemos aplicando esta regla los siguientes ejemplos, 2 tercios a la menos 4. Entonces el 3 va a pasar al numerador, el 3 va a pasar arriba y el 2 va a pasar abajo. Tendríamos 3 a la 4 entre abajo. Tendríamos 3 a la 4 entre 2 a la 4, que sería 81 entre 16. O bien un quinto a la menos 3. En este caso entonces el 5 va a pasar arriba a la 3 y el 1 a la 3. Esto sería 125 entre 1, pues que es solamente 125. Y te dejamos también los ejercicios para que pongas pausa y puedas resolverlos.
Muy bien, vamos a la regla número 9. En este caso tenemos lo que llamamos la potencia de una potencia. Esto es cuando tenemos una potencia como a la m elevada a otra potencia, a otro exponente que es n. Y lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes. Así es que esto va a ser a la m por n. Así entonces, aplicando esta regla, tendríamos por ejemplo 2 a la 2 a la 3. Entonces vamos a multiplicar los exponentes 2 por 3 que sería 6. Y después desarrollamos 2 a la 6 que es 64. A la 5 a la 2. Entonces vamos a mantener la base 3 y multiplicamos los exponentes 5 por 2 que es 10 y desarrollamos 3 a la 10 que es 59.049. También te dejamos los ejercicios para que pongas pausa y puedas desarrollarlos. Muy bien, vamos a la regla número 10. En este caso tenemos el producto de dos potencias. Así es que entonces si tenemos dos potencias de la misma base, a la m por a la n, lo que vamos a hacer es conservar la base y sumar los exponentes. Entonces, por ejemplo, aplicando esta regla, si tenemos 2 a la 2 por 2 a la 3, vamos a conservar la base 2 y vamos a sumar los exponentes 2 y 3. Esto nos daría 5 y 2 a la 5 pues es 32. O si tenemos 3 a la 4 por 3 a la 3 por 3 a la 2, todos tienen base 3, conservamos la base 3 y sumamos los exponentes. 4 más 3 que es 7, más 2 que es 9, y 3 a la 9 que es 19.683. Y te dejamos entonces aquí unos ejercicios, pon la pausa para que puedas entonces resolverlos. Vamos a nuestra regla número 11. Es el cociente entonces de dos potencias de la misma base. Si tenemos a la m entre a la n, entonces vamos a conservar la base a y los exponentes los vamos a restar. En este caso, entonces, aplicando esta regla, si tenemos 2 a la 8 entre 2 a la 3, conservamos la base 2 y restamos 8 menos 3, que es 5. Y después desarrollamos 2 a la 5. O si tenemos 7 a la 6 entre 7 a la 4, restamos 6 menos 4, que eso nos da 2 y por lo tanto lo que tenemos es 7 a la 2. También tenemos los ejercicios para que pongas entonces la pausa y los desarrolles. Y muy bien, vamos ahora a nuestra regla número 12, que es la potencia de un producto. En este caso, entonces, lo que tenemos es dos números que se multiplican, ambos elevados a una potencia n. Esto también podríamos aplicarlo a 3, 4 o más números que se multiplican, todos elevados a un mismo exponente. Entonces, en este caso, pues cada número se eleva al exponente y luego se multiplica todo lo resultante. Así entonces veamos un ejemplo, 2 por 3 a la 3. Entonces vamos a desarrollar el 2 a la 3 por 3 a la 3. 2 a la 3 que es 8, por 3 a la 3 que es 27, y esto nos da 216. O bien 3x a la 4, y a la 5, todo elevado a la 5. Entonces todo elevado a la 5. Entonces cada número se va a elevar a la 5. Vamos a elevar entonces el 3 a la 5, el x a la 4 a la 5 y el y también a la 5. 3 a la 5 es 243. 3x a la 4 a la 5 se van a multiplicar los exponentes y queda x a la 20 y y a la 5. También te dejamos aquí algunos ejercicios para que entonces trabajes en ellos. Muchas gracias por tu atención, dale me gusta a este video, puedes dejarnos tus dudas, sugerirnos nuevos temas sobre los cuales hagamos videos en Matelocas. Muchas gracias.